sin más preámbulo, a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, doy la más cordial bienvenida a este tercer día de actividades dentro del primer ciclo de webinars gratuitos que UNICEPES pone a disposición de todas y todos ustedes en este año 2023 con la finalidad de poder hacer una divulgación científica, una difusión del conocimiento. Como les comentaba, el día de hoy contamos con la grata presencia del doctor Eric Eduardo Sánchez Chávez, quien pues radica en Italia, particularmente en la Universidad de La Calabria, y está de visita por México, así que muy gentilmente nos va a compartir parte de su experiencia en el tema de orientación metodológica para proyectos de investigación. Y previo a cederle la palabra al doctor Eric, me voy a permitir dar lectura brevemente a su amplia trayectoria académica profesional. El doctor Eric Eduardo Sánchez Chávez está doctorado en Política, Cultura y Desarrollo en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de La Calabria en Cosenza, Italia. También cuenta con una maestría en Ciencias Filosóficas por el Departamento de Filosofía también de la Universidad de La Calabria en Italia. Es licenciado en Filosofía por la Facultad Samuel Ramos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el estado de Michoacán, México. Como ya lo decía, es profesor en la Universidad de La Calabria en Cosenza, Italia, donde actualmente radica, pero también orgullosamente es asesor y coordinador del doctorado en proyectos de esta casa de estudios UNICEPES. De su gran experiencia cuenta con diversas publicaciones y ponencias en diversas líneas de investigación como filosofía política y ética, estudios de género, filosofía intercultural en el pensamiento latinoamericano y pensamiento de las culturas originarias y filosofía de la historia. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Eric para que nos comparta este tema que ha preparado el día de hoy. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, maestro Adrián. Pues muchas gracias, me siento muy contento y orgulloso de estar aquí con ustedes. Y bueno, siempre es un poco incómodo que a uno le lean el currículum, ¿no? La verdad es que son experiencias de vida que seguramente muchos de ustedes también han tenido y que, como le decía al inicio, pues vamos a enriquecer un poco esta participación. La verdad es que soy de la idea de que, bueno, cada uno aporta elementos interesantes a un tema y ningún conocimiento es menor por más que se trate, ¿no? de imponer una visión. Entonces, lo que yo hoy voy a compartir es un poco algunos puntos básicos sobre la metodología, pero también los voy a ir complementando con algunas experiencias, algunos comentarios algunas experiencias que he tenido a lo largo de las investigaciones que he realizado y las participaciones que he tenido en algunos congresos y también experiencias con algunos compañeros. También quería aprovechar ahora que estoy viendo el chat para saludar a las personas que nos visitan de otras partes del mundo, de Argentina, de Tamaulipas, de Colombia, de Argentina, de Panamá, de Colombia, bueno, Cali, y bueno, de Perú también. Pues muchas gracias y como lo comentaba, pues en cualquier momento pueden hacer uso de la palabra, compartir alguna experiencia o algún comentario, alguna cosa que por ahí les parezca extraña o les produzca ruido, pues con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Y bueno, voy a compartir una pequeña presentación y también comentarles que voy a apagar la cámara para que el ancho de banda, bueno, nos permita que la comunicación sea fluida, además de que, bueno, vamos a ver la presentación y ya no tanto a mí. Entonces, voy a compartir entonces la presentación, como decía, sobre este tema que hoy nos tiene aquí presentes. Vamos a ver, sin pelearme mucho con la tecnología, porque bueno, las tecnologías nos ayudan mucho, pero también nos complican a veces, ¿no? Pero bueno, bueno, ya como lo comentábamos, es una especie de orientación a las metodologías que podemos o que nos ayudarían a tener en cuenta cómo organizar un proyecto, las cosas muy básicas, pero
repito, vamos a ir enriqueciendo, podemos ir comentando. Me parece que sí tengo acceso al chat de aquí, creo que sí. Sí, aquí lo voy a poner aquí de un lado para poderlo ver. También sí nos siguen desde Paraguay. Y bueno, voy a comentarles que, bueno, los temas, digamos, que vamos a abordar, y saludos también a Salvador. A manera de introducción, algunos conceptos sobre la investigación, la importancia que tiene el método de la investigación o los métodos que vamos a utilizar, la relevancia que se tiene o que es digamos, el punto inicial de un proyecto de investigación, ¿no? El que nosotros nos enfrentamos a un problema y tenemos que considerar si es relevante el problema que estamos abordando, cómo es que lo estamos abordando y por qué motivo. El tema de las fuentes y los criterios temáticos que podemos utilizar para hacer el trabajo previo al proyecto, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación, pero no sabemos qué, ¿no? Tenemos tal vez la idea de un problema que queremos resolver o queremos abordar, pero muchas veces cometemos digamos, el error, para no llamarlo de otra manera, yo no quisiera llamarlo error, pero cometemos tal vez la imprudencia de comenzar a hacer la investigación sobre el problema que queremos abordar o queremos resolver sin hacer una investigación previa de si se ha resuelto, si se ha abordado, quién lo ha comentado ya, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos sucede, ¿no? Resulta que después nos damos cuenta que alguien ya trató el tema y pues que no salió bien librado o que sí, o que lo resolvió mejor que lo que nosotros postulamos, en fin, ¿no? Es importante ese trabajo también, porque pues no podemos encontrar lo que no nos hemos propuesto investigar, es decir, tenemos que tener la idea de qué es lo que queremos investigar y si alguien más ya lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo planificamos una investigación? Digamos, a grandes rasgos, qué pasos seguimos, los criterios de una delimitación del tema y rápidamente y brevemente los objetivos metodológicos, cómo es que los vamos a ir escribiendo o direccionando, ¿no? Entonces, para ello, bueno, entro un poco en materia, diseñando el proyecto para diseñar un proyecto de doctorado, que es muchas de las veces nos enfrentamos a este problema, que no tenemos como la idea de cómo hacerlo, sino partimos, digamos, pues de cosas muy, muy básicas, ¿no? Como por ejemplo esto, qué es la investigación, ¿no? Cuando nosotros nos preguntan, a mí a veces me preguntan qué es a qué me dedico y digo, bueno, hago investigación aparte de la docencia. Eso de alguna manera se entiende, ¿no? Pero cuando yo digo, bueno, que me dedico a la investigación, me digo, pero ¿qué investigas, no? Nosotros los que investigamos o que tratamos de buscar algo, eso, buscamos dar solución a algo que pensamos que podría hacerse mejor o queremos entender el por qué sucede una cosa. ¿Cuál es digamos, la estructura de eso que se presenta? Hablamos de un fenómeno, por ejemplo, social. Bueno, tenemos que primero ir aclarando digamos, los puntos que están implicados en este fenómeno social, que es también un fenómeno complejo a diferencia de otro fenómeno tal vez físico que también tiene su complejidad, es decir, cualquiera de los objetivos que nos planteamos en la investigación tiene un grado de complejidad y por ello necesitamos una metodología o un método por el cual abordar, digamos, este proyecto de investigación. Es decir, ir calculando los pasos que vamos a ir midiendo también los pasos que vamos a ir dando para este trabajo de investigación. Este método le va a dar este orden y nos va a ir permitiendo, ¿no?, plantear una estrategia, digamos, sí, metodológica, es decir, vamos a ir viendo cómo es que se van a ir ensamblando el proceso en el cual vamos a ir construyendo nuestro trabajo de investigación o nuestra tesis, o cómo es que vamos a ir resolviendo el problema. Para ello, pues como ya lo comentaba, vamos a ir revisando, buscando datos, bibliografías, ¿no?, donde podamos tener evidencias de que el problema es abordable y desde dónde hay que abordarlo, porque también ese es otro de los problemas que enfrentamos en la investigación, ¿no? ¿Desde dónde lo vamos a abordar? Yo creo que también es una de las cosas que muchas veces en la formación educativa no se aborda. Es decir, sí, yo voy a tratar el tema de la economía,
por ejemplo, el fenómeno neoliberal, necesito saber desde dónde lo voy a abordar. Incluso si voy a hacer una crítica, la crítica la voy a hacer desde el marxismo, pero desde el marxismo ¿de cuál? ¿El marxismo de Althusser o el marxismo de Hinkelhammer, por ejemplo, ¿no? Eh, o el de algún otro autor que tiene otra visión diferente a este marxismo. Entonces, tenemos que sentar bien las bases desde dónde vamos a criticar, digamos, o vamos a abordar el tema. O si estamos a favor de este sistema económico, pues de alguna manera también tenemos que buscar esa justificación. Es decir, bueno, para mí, o para lo que yo he investigado, es que dentro de la lógica del neoliberalismo, estoy hablando del neoliberalismo, no porque me caiga mal, porque es lo que se me vino ahorita en la mente. Podría haberme llegado otro tema, pero bueno, hablé de este. Ahí sí voy a ir metiendo otros temas, ¿no? Porque la diversidad de formación de muchos de ustedes, pues seguramente es muy amplia, entonces voy a tratar de tocar algunos temas, diferentes temas, ¿no? Pero voy a verlo desde, pues voy a tratar de ver el tema, por ejemplo, esto del neoliberalismo desde eh, la justificación de este sistema, ¿no? Y entonces voy a ir buscando si lo voy a ver desde la escuela de Chicago o desde otra escuela. O para hablar de un tema más que ahora, hoy en día pasa este famoso cometa verde, ¿no? Que hace, no sé, creo que 50,000 años, algo así. A ver si alguien me corrige. Bueno, que fue en la época de los neandertales, los que lo vieron, ¿no? Que me gustan mucho esos temas, pero el tema, por ejemplo, del descubrimiento de nuevos planetas, ¿no? La exploración planetaria. Bueno, es interesante desde qué punto de vista, desde el punto de vista de que le da sentido a la humanidad, si saber si somos los únicos, si existió vida en otros planetas, etc., o si se ve desde el punto de vista económico, es decir, hay una gran posibilidad de que se comience en un futuro a hacer minería planetaria, ¿no? Hay quienes contemplan esta posibilidad. Entonces, a eso me refiero cuando yo voy a abordar un tema. Necesito saber desde dónde, ¿no? Para ir eh, planteando los objetivos, porque esos objetivos tienen que ir conforme a no solamente a las condiciones de posibilidad del conocimiento, es decir, de lo que voy a investigar si es posible a nivel teórico, pero también a nivel fáctico, ¿no? Si es un tema que requiere una exploración teórica, pues tengo que plantear proposiciones verdaderas, objetivos verdaderos que pueda alcanzar. Si es práctica, de igual manera, no puedo hacer un proyecto de investigación sin tener en cuenta si mi trabajo va más enfocado a la práctica o a la teoría. O si es mixta también, tendría que ver si va a ser una recopilación de datos, ¿no? Si voy a tratar un fenómeno social que implique calificar algunos aspectos con algún tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, entonces necesito ir delineando este asunto, ¿no? Porque es importante. Continúo a dar la bienvenida a los compañeros y compañeras que se unen a esta videoconferencia. Pues yo lo sigo aquí en el chat, trato de estar al pendiente en todo. Y bueno, otro de los objetivos también fundamentales que se olvida no es solamente la resolución de un problema, ¿no? Porque también nos vamos a enfrentar a eso. Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, sí nos fijamos un objetivo, decimos, queremos comprobar esto, y a veces perdemos de vista que lo fundamental, lo importante de la investigación es el conocimiento, es decir, permitir que el conocimiento, que fluya el conocimiento en la dirección, no digo caprichosa que tiene, porque no me atrevería a decir que lo tenga, pero creo que el conocimiento surge de nosotros, de todos los seres humanos, pero pareciera como si tuviera un curso natural, ¿no? Cuando nosotros queremos aprisionarlo por decirlo metafóricamente, en un texto, decimos, esta es la tesis en la cual nos movemos, siempre hay como esa puerta para que el conocimiento continúe. Y qué bueno, ¿no? Porque no podemos decir que se dice la palabra definitiva sobre algo, entonces ese conocimiento continúa. Si nosotros no perdemos de vista esto, no nos estresa el problema de que si nuestra tesis sea válida o no, o si una comunidad científica después la
la va a validar o tampoco, porque también una comunidad científica puede estar en un error, puede estar equivocada, ¿no? Es decir, yo no hablo de un relativismo del conocimiento, sino de una relatividad del conocimiento, porque habría unas experiencias diferentes de cada uno, y esto permitiría, bueno, que el conocimiento continúe su trayecto, si no estaríamos todavía en el oscurantismo, ¿no? Entonces, si nosotros no perdemos de vista que el conocimiento, ¿no? Tiene un curso natural, que nosotros de alguna manera servimos a irlo pues ordenando, sistematizándolo, compartiéndolo, ¿no? Pues nos caeremos en esta cuenta de buscar que nuestro proyecto o nuestra investigación sea verdadera a toda costa, cuando en realidad no lo es o no lo puede ser del todo, ¿no? Y para muestra un botón, las investigaciones que se hicieron sobre el origen del virus, del coronavirus. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha quedado claro si fue o no ¿cómo se llama? Pues creado en laboratorio o no, o si fue, o si se fugó, o cómo estuvo ahí la cosa. Hay muchos estudios relacionados sobre el tema. Incluso están, pues el que se debería uno de confiar, que sería el de la Organización Mundial de la Salud, pues no parece del todo confiable, ya que hay investigaciones independientes no financiadas por farmacéuticas o intereses oscuros que ponen en duda eso. Es decir, no es tampoco caer en una teoría de la conspiración, pero sí hay indicios de que no nos queda del todo claro, ¿no? Y más ahora que existen pues estas benditas redes sociales donde efectivamente hay que poner más en duda y en cuestión muchos de los conocimientos o muchas de las cosas que se dicen y se hacen, ¿no? Entonces, es más que nada ahora, más que nunca, perdón, oportuno tener las herramientas de la crítica y del análisis muy afinadas, ¿no? Entonces, esa a final de cuentas es digamos, uno de los puntos importantes, porque ya que nosotros estamos creando o formulando y ordenando y sistematizando el conocimiento, tenemos que tomar en cuenta, bueno, esto lo presento rápidamente, pero a muchos de nosotros se nos olvida que cuando construimos o escribimos, ya redactamos, aterrizamos el proyecto de investigación, perdemos de vista el cómo irlos ordenando a partir de una estructura de razonamientos compacta o con sentido, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que el conocimiento pues debe seguir reglas ya en la manera de irlas estructurando. Aquí tenemos algunos ejemplos de los mecanismos, digamos, llamarlos clásicos de razonamiento o de la organización del conocimiento, ¿no? Aquí no me detendría mucho, ya que muchos de ustedes pues seguramente los conocen, los han tratado, pero sí es interesante considerar que algunos de ellos nos permiten que el trabajo de investigación tenga una solidez, ¿no? Como puede ser la deducción y la inducción, ¿no? Sin dejar de lado que, bueno, la analogía y la abducción también aportan conocimientos interesantes y que van a ir, le van a abrir el camino al conocimiento, como ya lo decía, ¿no? A nuestro trabajo de investigación, si es lo que buscamos, ¿no? Ir acrecentando, o como se dice luego por acá en México, poner nuestro granito de arena a la investigación. Entonces, no hay que perder de vista también que que no es solamente el método deductivo el más sólido, que normalmente siempre es el cual nos apoyamos, pero existen otro tipo de posibilidades, ¿no? Porque al menos en filosofía luego nos surge un poco el anarquismo, ¿no? De tratar de romper con las formas. Romper con las formas, creo que muchas veces es mal enfocado, deberíamos de romper con las formas que no permitan este fluir del conocimiento o que hagan que el conocimiento o lo que nosotros estamos planteando en nuestro problema de investigación no dé pie a otras reflexiones o a otras críticas también, ¿no? Tenemos mucho miedo a que nos critiquen, a que nos digan, es que eso que usted está diciendo no es correcto, no está bien. Creo que es bueno que se diga esto, pues no es del todo cierto, porque existen estas otras investigaciones, existen otros conceptos, otras ideas, es decir, tenemos que privilegiar el conocimiento. Lamentablemente no nos gusta mucho porque en algunos
sistemas educativos, no conozco muchos en sí, en lo concreto, pero todavía se sigue manejando mucho, ¿no? La cuestión de la cátedra, la cuestión de lo que dice el profesor, lo que pues se dice del autor, y entonces nos quedamos mucho por el principio de autoridad, ¿no? Pero también hemos caído en el otro extremo de no tener un principio de autoridad que nos canalice o nos lleve, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros tenemos bien en claro que hay principio de autoridad, que tener principio de autoridad no lo es malo, el problema es que creamos que es el único o que es la única manera de abordar un tema, ¿no? Con un autor o con una visión o con un enfoque. Muchas veces perdemos de vista eso. Tal vez porque nos hemos enfocado mucho en eso o nos hemos ocupado mucho de eso y pensamos que no hay pues otras posibilidades de cambio, ¿no? O pensamos que aquello que habíamos estudiado ya no rinde los frutos que esperamos y queremos seguir con ese autor, ¿no? Yo soy de la idea que seguir mucho a un autor puede provocar este tipo de problemas. Ya me dirán ustedes si han tenido ese problema o no. Yo por mucho tiempo en mis años mozos de estudiante de filosofía, pues era un poco así, ¿no? Después te das cuenta que no es que sea malo, sino que, bueno, hay cosas que también el autor que o que nos gusta o con el cual simpatizamos no lo puede saber, no lo puede abordar todo, ¿no? Por muchos motivos o por muchas razones, ¿no? Bueno, ya lo anticipé un poco sobre las cuestiones de las características de estos 4 razonamientos clásicos del razonamiento en el cual vamos a ir estructurando. Bueno, las características aquí las tienen presentes, ¿no? El caso de la deducción, bueno, tiene este grado del cual ya hablé de confiabilidad, ya que sigue reglas de lógica muy sólidas, muy fuertes. Y en el caso de la inducción, analogía, deducción, bueno, presenta otro tipo o tiene otro tipo de virtudes, ¿no? Que de alguna manera generan o producen una información nueva o innovadora acerca del mundo, el cosmos, ¿no? Todo aquello que se nos presenta. Recordando que cualquier proyecto de investigación que hagamos tiene que seguir estas normas de razonamiento, estas normas de organización, cualquiera que él sea, y también cuando hacemos esos trabajos de investigación salta a la vista o nos sale al paso la epistemología, ¿no? Que a final de cuentas es esta necesidad de preguntarse si aquello que yo estoy investigando es un conocimiento verdadero, si es, si es válido o no, qué posibilidades tiene de trascender, cuáles son los límites que tiene, ¿no? Y por eso es importante tomar en cuenta la epistemología, para ir viendo si efectivamente este conocimiento si yo me estoy enfocando mucho al conocimiento o simplemente es un trabajo que, no digo que busca más de lo mismo, pero sí no plantearía cosas innovadoras o cosas nuevas, ¿no? Se quedaría tal vez una exploración, que no sería malo, es decir, yo puedo proponer, como ahora yo lo hago en esta pequeña charla, ¿no? Una orientación. Mi pretensión no es abordar y agotar todo el tema, leído por el tiempo también, como ya lo decía, pero sí dejarlo en claro, que hay sus límites en este trabajo que uno está planteando o postulando, ¿no? Porque permitiría, como ya lo decía, la posibilidad a nuevos aportes, nuevos enfoques. Además, hay cosas que luego a uno se le escapan cuando uno está creando este trabajo de investigación. Y como ya lo anticipaba, cuando uno postula o proyecta o quiere hacer un proyecto de investigación, responde a una comunidad epistémica, una comunidad de conocimiento, una comunidad que tendría que tener en el centro de todo yo lo hago como una manera de círculo y estos 3 elementos, pero podemos verlo a manera de espiral, es decir, la comunidad no se queda quieta, sino o sea, giramos en torno del conocimiento, pero el conocimiento, digamos, estaría constantemente proyectándose. Incluso aquí yo estoy postulando una idea epistémica del conocimiento de un progreso, ¿no?
tendríamos una imagen de lo que es el conocimiento para mí, ¿no? Como una proyección que va hacia adelante y hacia atrás, digamos, ¿no? El conocimiento puede ser visto de esta manera, pero puede ser considerado o valorado de otra manera. Tenemos un mundo objetivo, un mundo que se presenta, que está, si lo podemos abordar desde el punto de vista de la fenomenología, pues un mundo fenoménico, un mundo de los fenómenos, pero también existe un mundo nouménico, es decir, algo que no es tangible como tal, pero cuando hablamos del mundo objetivo hablamos de esto que podemos abordar a partir del proceso cognitivo, ¿no? Incluso de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar o ver. Ya lo anticipaba con el hecho de la física, bueno, los agujeros negros, ahí tenemos que hasta recientemente, si no recuerdo mal, el año pasado o hace 2 años, ¿no? Tuvimos la primera imagen, así, del primer agujero negro, ¿no? Un poco borrosa, que después, bueno, fue pixeleada y fue mejorada, pero bueno, a ojo, como se dice, a ojo pelón en México, no lo hemos visto y no lo ha visto nadie, ¿no? Y incluso cuando se pensó que existía, pues es a través de un cálculo o cálculos matemáticos de Einstein cuando se postula esta idea, ¿no? Entonces ahí tenemos ese mundo objetivo, a eso me refiero cuando hablo de mundo objetivo, ¿no? Y la persona o la subjetividad que está en relación con estos elementos. Aquí tenemos o podemos tener un poco la visión muy cartesiana, ¿no? De la separación que se hace del mundo, la res cogita y la res extensa. Que, bueno, podremos criticar, y aquí también nos podemos dedicar a todo un seminario sobre esta crítica epistémica que se puede hacer a Descartes y a todo el conocimiento en general ahora occidental, ¿no? Occidentalocéntrico, que está creando epistemicidas, ¿no? Se crea un exterminio de nuevos pensamientos, otros pensamientos que no hacen esta separación. Entonces, cuando yo lo abordo, aún así que cito a Descartes, y es que más o menos a esto, trato de unirlo a lo que muchas de las culturas originarias hacen, ¿no? No hay una separación entre el mundo objetivo y la persona y la comunidad, ¿no? Estamos hablando por eso hablaba de esta idea espiral del conocimiento, donde están girando todas alrededor. Si tienen presente la imagen esta de el Sol impresionante, donde va moviéndose con toda la galaxia y los planetas girando alrededor. Yo me lo imagino así, ¿no? Esta onda del conocimiento, que efectivamente no hay una separación, y si lo hacemos o hacemos esta distinción es para, como ya lo decía, para abordarlo desde un punto de vista cognitivo, porque también lo podemos ver o lo podemos abordar desde el mundo emotivo, ¿no? Desde el punto de vista, perdón, emotivo. El mundo objetivo, visto desde una valoración emotiva, sentimental, no sentimental como coloquialmente lo conocemos, ¿no? Sino esta emotividad que también conceptualiza, que también, pues digámoslo así para usar los términos de Ortega y Gasset, de una razón vital, ¿no? Una razón que siente, una razón o una vida que razona, ¿no? Lo estoy pensando un poco así. Entonces, si lo vemos así, la comunidad epistémica, ¿no? Podemos ir rompiendo barreras en relación a la construcción que hacemos o a la postulación que hacemos de un proyecto de investigación, ¿no? Nosotros aportamos, ¿no? Recientemente tuvimos un examen de grado con un compañero de Panamá, ya ahora doctor, y en el examen de grado uno de los colegas míos hacía mención sobre este asunto, ¿no? Que efectivamente no perdemos de vista. El doctor Jorge, no perdamos de vista que lo que estamos haciendo aquí es una charla académica, ¿no? Estamos intercambiando puntos de vista, estamos enriqueciendo más el trabajo, compartiendo más y también solucionando problemas que pudo haberse o que se podían haber presentado, ¿no? En el trabajo. De alguna manera eso es lo que se debería de buscar. Tal vez estoy hablando muy de buena onda en ese sentido, y no todos lo vemos así. Y también está bien que no todos lo vean así, ¿no? Porque hay diferentes enfoques en relación con la comunidad académica, la comunidad epistémica, pero sí lo vemos, como les decía, desde el punto de vista más fundamental, que sería el conocimiento en sí.
pues vemos que este conocimiento este debería ser el punto de encuentro y también de desencuentro, el conocimiento. No las, pues luego como se dice, no los porristas, ¿no? Yo soy porrista de este autor o soy seguidor de tal, ¿no? Que eso siempre me evoca al pasaje bíblico, ¿no? De la carta de los Corintios de Pablo, donde dice que nos dejemos de esto, ¿no? De decir yo soy de Pablo, yo soy de yo soy del otro. Si nos enfocamos a lo esencial. Regresando un poco, si se dan cuenta, bueno, a veces doy muchos saltos, espero que no se me estén perdiendo y yo tampoco perderme, y si no, pues nos volvemos a encontrar. Regresando al tema del método, bueno, yo pongo al final en negro la elaboración de un estado del arte de la cuestión. Esto creo que es, ya que uno pues ha pensado qué tema o qué problema va a abordar, este sería, digamos, el primer paso, ¿no? Ir viendo quién ha investigado sobre el tema, quién lo ha tratado, cómo lo ha tratado, por qué lo ha tratado de esa manera, etc., para ir avanzando en el proyecto que yo quiero hacer, ¿no? Uno de mis hermanos menores me comentaba eso, sí, ¿cómo puedo saber cómo puedo saber que eso que estoy haciendo está bien, ¿no? Mi proyecto de investigación. Le digo, pues que tienes que hacer el estado del arte. Dice, pero ¿cómo voy a hacer cómo voy a buscar eso? Le digo, es que ya tienes, bueno, una idea, ¿no? Yo digo, bueno, voy a investigar sobre lo que ya decía, ¿no? La vida extraterrestre en Marte, ¿no? ¿Qué se ha hecho sobre eso? Es decir, o la vida en Marte, bueno, la vida extraterrestre ya, ¿no? Pero si podemos vivir en Marte, ¿cuánto podemos vivir en ese planeta, ¿no? Pues hay que ver qué se ha hecho sobre eso. Si efectivamente eh, existen las condiciones de posibilidad, quién ha investigado sobre eso, por qué habría la intención también, perdón, preguntarnos el por qué queremos vivir en Marte, cuál es ese propósito, por qué esa idea de la colonización, en fin, ¿no? Eh, y entonces esto pues nos va a ir llevando a ir después delimitando o incluso a ir cambiando también el tema de investigación, ¿no? Porque sí es verdad que nosotros tenemos al inicio una visión, ¿no? De lo que queremos hacer del proyecto, pero después puede ir cambiando y vamos a irlo definiendo a partir de los objetivos que vamos a ir planteando. Lo vamos a ir definiendo cuando respondamos a esta pregunta, ¿cómo se espera realizarlo? ¿No? ¿Cómo lo vamos a ir eh, pues tratando, abordando? Y ahí, bueno, vamos a ir de alguna manera escueta, digamos, ir diseñando el plan, el cual vamos a seguir los pasos para realizarlo y vamos a realizar una especie de cálculo pues sí, vamos a ir calculando lo que vamos a ir realizando, los pasos qué tan largos, qué tan cortos vamos a ir dando, y también hay que recordar que siempre un proyecto de investigación o un preproyecto de investigación pues siempre está sometido a esta posibilidad de cambio, ¿no? En un primer momento, cuando nosotros entregamos a nuestro asesor de tesis o presentamos o incluso un proyecto para un artículo para una revista, siempre tenemos que tener algo sólido, muy bien estructurado, ¿no? Y después puede ir cambiando. El motivo, bueno, el motivo para el cual nos rechacen un artículo debería de ser ese, ¿no? Que no está bien estructurado. Muchas veces nos rechazan por otros motivos, pero a veces lo rechazan, ¿no? Porque pues no es tan sólido, no demostramos lo que queremos hacer, no seguimos pues una estructura lógica en la argumentación, ¿no? Y hay fallas que después, bueno, cuando lo rechazan deberían o nos hacen saber, ¿no? Nos dicen aquí hay algo que no está, que le falta ¿no? O que no está bien. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración y es el pánico que muchas veces sentimos, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos, como ya lo comentaba, en pues el valor que va a aportar a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento a nuestra investigación, pues podemos estar seguros que estamos realizando el proyecto que nos hemos planteado, ¿no? ¿Cuál es, a final de cuentas, la relevancia de la investigación o del proyecto de investigación que estamos haciendo? En un primer momento, pues es interrogar la realidad, ¿no? Es muy bueno que también nos postulemos o pensemos que podemos dar solución a un fenómeno o a un problema, y eso sería excelente, ¿no? Que efectivamente se diera, pero también no debe de causarnos
frustración que eso no se dé, ¿no? A final de cuentas, el ser humano, desde que está o tiene conocimiento de su realidad, bueno, siempre busca generar explicaciones sobre los fenómenos que se le van presentando en la realidad. Entonces, eso a final de cuentas es una digamos, de las primeras relevancias que tiene la investigación, el poder explicarnos esa realidad, ver cómo funciona. Y muchas veces lanzamos la crítica sobre algo, o sobre un problema, sobre alguna solución, incluso, sin interrogarnos el cómo es que se trató ese problema, y no entendemos tampoco el fenómeno que está ahí, ¿no? Es decir, es que yo hubiera hecho de otra manera, pero lo hubiera hecho por este y este motivo, ¿no? Porque parto de esta visión, ¿no? Porque de alguna manera es explorar esta visión particular que tenemos de la realidad, porque la tenemos, ¿no? De nuevo citando a Ortega, ya que para Ortega, por ejemplo, yo que cito a Ortega, para Ortega, el ser humano no tiene naturaleza, tiene historia. Y la historia, la vida es historia, diría Ortega. Y en la historia se desenvuelve el conocimiento, se da esa experiencia de vida que es el conocimiento, es la vida concreta del ser humano. No hablamos de simplemente de la vida abstracta. Ortega habla mucho de la circunstancia, de aquello que condiciona al ser humano, que lo ata a su realidad y que le permite potenciar algunas cosas de él, pero también no le permite hacer otras, ¿no? Entonces, si yo partiendo de esto, ahora que lo estoy explicando, para él sería esta visión que yo presento ahora muy particular, porque no puedo tener la visión completa de un objeto, ¿no? Ahorita ustedes en la directa, bueno, la cámara está apagada, pero ustedes ven mi rostro y ven un muro, pero no tienen la otra perspectiva que hay detrás de esta cámara que nos une, ¿no? Igual yo también los veo, pero no veo qué hay detrás de eso, no puedo tener no puedo ver un objeto en todos sus lados, ¿no? Y eso mismo pasa con la historia y con el conocimiento y con la realidad y con la vida, ¿no? Entonces, por eso la investigación busca dar una luz o una nueva visión o otra perspectiva diferente sobre una cosa o sobre un problema, ¿no? De esta realidad. Y si nosotros no vemos o no lo contemplamos así, pues podemos caer, como ya lo decía, en atajos cognitivos, ¿no? Nos podemos cegar por un prejuicio, por evidencias o observaciones que pues puedan ser escasas o que favorezcan también a la investigación, que ahora más adelante creo que lo menciono, ¿no? Y tendemos mucho a hacer generalizaciones. También uno en la investigación de decir, bueno, en base a la investigación, ¿no?, que yo he realizado y debido a los datos que yo he recopilado o a los libros que yo he consultado, etc., esto es lo que me da de resultado, ¿no? Entonces, en términos generales, basándome en esto y en esto, puedo decir que esto es lo que pasa, ¿no? Y también el otro aspecto que ya he mencionado desde un inicio es que la investigación permite esta confrontación de otras visiones, ¿no? Ir mejorando el conocimiento, ir reforzando nuestra postura o pues haciéndonos también cambiar de postura, ¿no? No es malo decir, pues todo este tiempo estuve engañado o estuve siguiendo un falso profeta. No todos nos gusta decirlo así, pero puede pasar. Entonces, pues muchas veces esas son las cuestiones que pues, iba a decirme, nos ferman, pero no es, tengo a veces interferencias del italiano, les pido una disculpa, nos detienen. Entonces nos detienen a cambiar, ¿no? Decir, bueno, yo quisiera, que no hubiera descubierto esto, pero resulta que es así, ¿no? Y esto nos lleva a ver o a considerar algunas características interesantes o fundamentales del investigador, que tienen que ver con la rigurosidad que tiene para investigar algo, para delimitar algo, para evitar el problema, para abordarlo. El sentido de la ética y de honestidad, que son fundamentales, creo que en cualquier investigador, profesor, bueno, en todos los ámbitos, pero en alguien que efectivamente se dedica a este tipo de trabajos,
y que es un apasionado del conocimiento, digamos que de alguna manera, yo doy por presupuesto esto, ¿no? Que tenemos que tener este sentido de ética, pero bueno, decimos qué ética debemos de tener, y que también da para todo un tema, ¿no? Pero eh, pues el principio básico de decir, bueno, estos son mis límites, esto es hasta donde yo llegué, no se pudo más, pues valorar eso efectivamente se logró. Y por otro lado, pues también el tema de la curiosidad o la originalidad que tiene el investigador, sí, con ciertos límites, ¿no? Porque muchas veces alguien quiere ser demasiado original, pero también caemos en el otro extremo, ¿no? Es decir, que nos dedicamos a eso, sabemos que siempre estamos tentados por, bueno, aquí el diablo no tendría la culpa, pero siempre estamos tentados, ¿no? De alguien que nos dice, ¿no? De ir más allá en ese caminar que después resulta poco peligroso o muy aventurado, demasiado aventurado. Entonces, eh, tenemos que apoyarnos, por ejemplo, en la autocrítica, ¿no? En el poder decir, bueno, aquí creo que me estoy, como dirían los grandes genios de Luthiers, ¿no? Dirían, yo estoy razonando fuera del recipiente, ¿no? Hay que ver que a veces estamos un poquito fuera eh, de ese esquema y que pues, no es del todo bueno que hagamos eso, ¿no? También no tenemos que perder la capacidad de asombro, que muchas veces ya cuando tenemos un perfil alto socialmente, ¿no? Como investigadores, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro, que hemos presentado artículos, ponencias, tendemos esa capacidad de asombrarnos, ¿no? Cuando tal vez uno de nuestros estudiantes nos platica algo, nos comparte algo, nosotros, no digo que tenemos que estar siempre sorprendidos, ¿no? Pero no le tomamos el debido respeto o valor que pueda tener la pregunta o la cuestión o lo que nos están compartiendo, ¿no? No debemos de perder esta capacidad, ¿no? Siempre se hace referencia eh, a esta cuestión del el niño filósofo, ¿no? El que siempre está preguntándose y cuestionándose, siempre se está asombrando por las cosas. Entonces, nosotros ahora que somos un poco más conscientes, ¿no? Que podemos de alguna manera controlar este asombro, o podemos ver qué nos causa mucho asombro o trabajar este tema, podemos no perder de vista esta cuestión, ¿no? Bueno, yo he anticipado ya algunas cosas en otra parte de mi presentación, ¿no? Como diría Cherry Pickman, ¿no? Esto de evitar lo que ya decía, seleccionar únicamente evidencias que concuerden con nuestra propuesta. Muchas veces eso encontramos en los trabajos pues de investigación. Ahora me vino a la cabeza esto, pero debería haberlo traído el nombre del autor. Recuerdo mucho un autor que hace una bibliografía sobre la vida de Ortega y Gasset, porque bueno, yo aparte de mi formación académica de licenciatura, la hice leyendo mucho Ortega y Gasset. Yo me inicio en filosofía con Ortega y Gasset, entonces Ortega y Gasset, digamos que sería como mi padre filosófico, pero bueno, hay otros autores, otras corrientes que me encantan, no solamente de Ortega, pero este autor decía que a él no le gustaba Ortega, ¿no? Él criticaba a Ortega incluso, pero por eso le vino la idea de escribir un libro sobre Ortega, ¿no? Porque tenía un desinterés, decía, por hacerlo quedar bien. Entonces, trató de ser lo más claro, objetivo sobre el tema y logró un buen libro que, repito, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama La vida de Ortega y Gasset, creo, y hace esta introducción, incluso en la introducción hace esta confesión, digamos, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista tampoco esto, que nosotros cuando hagamos un trabajo de investigación hay que considerar las fuentes que incluso no nos gustan y que pueden contradecir nuestro trabajo. Yo creo que también eso enriquece y es parte de la investigación o del trabajo que hacemos. Si a lo mejor lo desmiente, decimos, bueno, pues ahí ya eh, algo falló en lo que yo realicé, ¿no? Tal vez no realicé el objetivo, no planteé bien el objetivo, no hice pues el estudio o la elaboración del estado del arte como debía, ¿no? Entonces, se pueden presentar este tipo
de problemáticas. Y bueno, al final de la investigación o el fin de todo esto, como ya lo decía, bueno, no solamente es acrecentar el conocimiento, sino más concretamente demostrar, fundamentar, sustentar racionalmente una respuesta tentativa que tenemos, o aproximativa, o explicativa, plausible, de ese estado de cosas o de fenómenos que se presentan, ¿no? Aquí, bueno, paso rápidamente para que nos dé tiempo a las preguntas más adelante. Yo creo que no tenemos tanto un límite de tiempo, pero casi. En el caso de las elecciones de las fuentes primarias y de las fuentes de investigación son fundamentales, ¿no? Que uno realiza. Hay que tomar en cuenta el tipo de fuentes que nosotros estamos utilizando. Muchas veces no les damos el debido peso, o puede ser a través de la selección de fuentes temáticas, pueden ser la selección debido a un autor, como ya lo decía ahora que hablo de Ortega, bueno, de Ortega. Si es un tema en general de física, bueno, física. Si hablo de esto de la vida en Marte, lo voy a ver desde el punto de vista de la física. Ahora, no sería física biológica, pero bueno, la relación que tendría, que existe un término, ahorita a lo mejor alguno de ustedes me ayuda con el término, que se ocupa la biología del espacio, pero no se llama así. En español no me viene el nombre, pero es decir, vamos a ir viendo si el tema es así, qué criterios, en este caso temáticos, para ir delimitando las fuentes que voy a ir buscando y qué autores hablan de este tema, porque no todos los biólogos se van a ocupar, ¿no? O también la química espacial, que me suena que es así, pero no lo es, ¿eh? Entonces no quiero, ahí me disculpo si me estoy haciendo bolas o equivocando con esto, ¿no? Porque quiero abarcar todo, pero ya sé que no lo puedo hacer, pero porque quiero dar un ejemplo sobre esto, ¿no? No, porque no solamente de Ortega. Y bueno, rápidamente sobre la cuestión básica, aunque ya creo que está un poco de más, el cómo planificamos se planifica una investigación. Pues, escogemos y delimitamos el tema, como ya lo comentaba. Se formulan una serie de preguntas y se plantea un posible problema de investigación, ¿no? Para irlo confrontando con esta investigación o elaboración del arte que vamos a realizar. Planteamos una posible respuesta de una vez que aunque podemos hacerla antes, la pregunta, la respuesta siempre podemos plantearla antes, esta pregunta que hemos elaborado. Y después elaboramos una lista clara, y bueno, yo digo clara y precisa, de tareas que vamos a ir desarrollando metodológicamente, ¿no? Para ir cumpliendo. Decir, bueno, para llegar bueno, tengo que hacer C, D, E, ¿no? Voy construyendo este esquema, que a la par vamos a ir construyendo ese esquema de contenidos que también va a irse cambiando, ¿no? Vamos a irlo cambiando, vamos a ir creando capítulos, subcapítulos, en función de estas tareas que nos hemos planteado. Y la bibliografía la vamos a ir definiendo cuando ya hemos construido este esqueleto, digamos, de contenido, que, repito, se puede ir modificando, pero tenemos ya más o menos en claro el tema y el punto esencial que vamos a ir tratando, ¿no? Yo sigo sus comentarios en el chat, les agradezco mucho y les sigo dando la bienvenida a la videoconferencia, y espero darles, ya casi estoy por terminar, para dar tiempo a las preguntas o comentarios que tengan. Y los criterios, bueno, en relación con los criterios de la limitación del tema, ya de nuevo los he comentado, pero nunca está de más. Sí, mi tema es, pues, o sea, trato un tema en específico, bueno, identifico cuáles son, primero, digamos, el campo en el cual me voy a mover, ¿no? Después del campo, cuál es la lógica con la cual la voy a abordar. Y entonces voy a ir creando el eje de investigación, ¿no? Y de igual manera en el caso del espacial, aunque el espacial es un poco más fácil porque tengo una referencia geográfica sobre el tema, ¿no? Si, por ejemplo, voy a hablar de la pobreza, así en general, el tema de la pobreza, a nivel teórico, qué es considerado pobreza, en fin, ya se ha tratado mucho el tema, ¿no? Pero para darle es que esa es la cuestión, aquí ven, me enfrento al problema que les estoy planteando, ¿no? Yo digo, voy a hablar de la pobreza, sí, pero ya se ha hablado mucho. Hay muchos autores que han hablado de esto. ¿Qué han dicho sobre el tema, ¿no? Si me voy a tratar a nivel teórico, y si voy a hacerlo a nivel práctico, qué se ha abordado, cómo lo han hecho. Entonces,
ya se ha abordado en los países con mayor población del mundo, ¿no? O más desarrollados. La pobreza en un país desarrollado, que siempre se hablan de estos países nórdicos, ¿no? ¿Qué significa la pobreza para ellos ahí? Entonces voy a enfocarme en eso y entonces ahí voy delimitando espacialmente, geográficamente el tema. Entonces ahí lo voy a ir enfocando, delimitando, ¿no? Temporalmente también voy a ir definiendo qué tiempo, qué periodo, ¿no? Porque si hablo de estos temas o fenómenos sociales, es necesario que lo haga, ¿no? No digo que en la filosofía no lo hagamos, lo hacemos también, ¿no? Pero eh, depende del tipo de proyecto que estamos haciendo. Si es incluso filosófico, histórico, cuánto duró la idea, ¿no? De la influencia del, por ejemplo, el aristotelismo en la Edad Media, ¿cuánto duró? ¿Desde dónde empieza hasta dónde termina, ¿no? Y entonces ahí ya lo estoy tratando y ese es el tema. Quiero ver hasta cuánto tiempo influyó Aristóteles en el pensamiento medieval y cómo es que después es recuperado Platón, por ejemplo, ¿no? Que después se da en el Renacimiento. Y de alguna manera, esa, digamos, sería un poco la idea que tenemos sobre los criterios. Y ya cuando nosotros escogemos la pregunta de investigación, es la que va a ir marcando, ¿no? El rumbo en general de la investigación, que podemos utilizarlas todas, o varias, esos son algunos ejemplos. Si me pregunto por qué X, bueno, es explicativa, de qué manera se da tal fenómeno, cómo es que se da, pues es descriptiva, cuáles son las características del fenómeno, las dificultades en sí, en fin, hago una enumeración, pero eso no implica que no podamos ir desmenuzando también los elementos que están numéricamente, que yo trato numéricamente, influyendo en el fenómeno que estoy tratando. Es decir, si yo digo cuáles factores influyeron para que el aristotelismo influyera en todo, en toda la Edad Media, pues digo, pues fueron principalmente el concilio de Niza, por ejemplo, ¿no? Donde ven que hay una compatibilidad entre el pensamiento de la naturaleza de Dios en Aristóteles que concuerda con el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, ahí lo tenemos. Entonces, ¿pero por qué? Entonces yo empiezo a explicar el por qué y empiezo a hacer una explicación más detallada sobre el tema. Es decir, no lo digo nada más así por decirlo, ¿no? Parecería que yo lo planteo así. ¿Cómo vamos a elaborar las preguntas? Bueno, esto ya lo comenté ahora. Formulamos estas preguntas a partir de la elaboración del arte que estamos realizando, ¿no? Vamos a irlas planteando. Efectivamente, debemos evitar caer en la tentación de hacer estas preguntas muy obvias, ¿no? O que pidan una respuesta muy fácil, ¿no? Ahora lo que planteé de Aristóteles, pues ahora que me lo planteo es un poco complicado, ¿no? Y entonces ahí tenemos esto que nos llevaría incluso ya ni siquiera a un subcapítulo de mi tesis, y por ejemplo la tesis sería el aristotelismo en la Edad Media, ¿no? Entonces, sí, esa sería mi tesis de investigación y yo voy a tratar el cómo en el concilio sí, me parece que es el concilio de Niza, donde se trata ese tema, quiénes son por ejemplo, los autores de ese debate, ¿no? Cuando se hace esta discusión. Entonces ahí ya hago toda una investigación, ya no es un subcapítulo, podría ser un capítulo entero, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que irnos como tentando y abriendo estas brechas para construir un proyecto un poco más rico, ¿no? Y bueno, ya le anticipaba, aunque ya no hay necesidad de comentarlo tanto, en relación de cuando yo planteé esta pregunta de investigación, ¿no? Busco estimular la creatividad, había otra palabra que ahora mencionaba, la originalidad también en la respuesta a esta pregunta, pero dentro de ciertos límites, ¿no? Y entonces planteo tengo una hipótesis, una posible respuesta que al final en el trabajo que yo desarrollo se convierte en esta tesis, ¿no? Donde yo, defino esta posición mía intelectual, intelectual en relación con que he reunido una serie de conocimientos y datos que me permiten fundamentar este trabajo, ¿no? Y justifico lo que realicé. Digo, bueno, esta respuesta que yo lancé tentativa en un primer momento, ahora se ve sostenida o no se ve sostenida, ¿no? O incluso, bueno, si me veo la necesidad de cambiar la hipótesis, después lo comento. Creo que esa hipótesis no lo era y cambié la hipótesis, ¿no? Porque también esto llega a pasarnos
cuando realizamos el proyecto final, ¿no? Y por último, bueno, en relación rápidamente con los objetos metodológicos, tenemos que, sí, en este punto de la investigación, necesitamos poner a prueba o validar la respuesta tentativa que tenemos o que nos hemos planteado en nuestra hipótesis de investigación, ¿no? Y aquí tenemos de alguna manera la estructura en la cual nosotros deberíamos de plantearlo, ¿no? Tenemos un verbo en infinitivo, ¿no? Debemos identificar, examinar, ¿no? Más el asunto que vamos a tratar, el tema y el objetivo, y vamos a ir, esto hace más referencia a la redacción, ¿no? Ya final, pero que también va unido al tema de que, pues, del proceso cognitivo, es decir, lo que estamos haciendo. Si yo digo, vamos a identificar, es diferente que yo diga, voy a analizar. Bueno, entonces si yo digo, voy a analizar tal cosa, pues la tengo que analizar, ¿no? Voy a analizar el tema de la naturaleza de Dios en Aristóteles, bueno, la voy a analizar, porque ya la identifiqué, ¿no? Ya la evalué, ¿no? O ya la definí, ya la he definido. O tal vez yo me enfrenté, por ejemplo, en el programa de licenciatura, otra vez Ortega, otra vez Ortega y Gasset, la idea de historia en Ortega y Gasset. Y Ortega no tiene una definición como tal sobre qué es la historia para él, como tal, no desarrolla el tema como podría haberlo desarrollado Kant, el Kant cuando hace sobre el fenómeno, ¿no? Él desarrolla todo el tema del fenómeno en la crítica de la razón pura, o lo hace Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, desarrolla todo el tema de la voluntad y cómo se manifiesta en las diferentes etapas del conocimiento. Pues acá Ortega no lo hace, entonces yo primero voy a definir qué es esta historia y después voy a valorarla, ¿no? Y voy a confrontarla, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que tener en cuenta que debemos de partir del objetivo más sencillo, del objeto más sencillo para ir después al más complejo, ¿no? Si voy a definir X, como yo lo hice, ¿no? Antes tengo que sintetizar y Z, que es lo que yo realicé en el trabajo de investigación de licenciatura, ¿no? Busco en todos los libros que hacen mención sobre la historia para ir definiendo esta idea, que ya en otros libros de él, como que no son de historia propiamente, en uno de ellos, Las Meditaciones del Quijote, que es uno de los libros en los cuales yo me inicio en la filosofía, ahí, en uno de los parajes de los pasajes de Ortega, ya se ve esta idea de la historia, ¿no? Y el perspectivismo que presenta en relación con ese tema de la vida y de la historia, que es muy, muy, muy interesante y que se lo recomiendo. Este libro de Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset. Y después, bueno, si yo hago esto de analizar, valorar, bueno, la voy a realizar, ¿no? También si digo voy a narrar X, ¿no? Antes voy a evaluar estos aspectos negativos, positivos sobre X, ¿no? Y esa sería más o menos la idea cuando nosotros planteamos estos objetivos. Vamos a ir al momento de ir redactándolo, ¿no? Porque por una parte tenemos el proyecto que queremos cumplirlo, a veces muy rígidamente, pero por otro tenemos el tema de cómo ir redactando, cómo ir aterrizando, y ese también es uno de los problemas que se nos dificulta, ¿no? No podría, y esta diapositiva final la dejo así como la entrada para esa parte, ¿no? De cómo ir redactando este asunto, porque no me daría tiempo a hacerlo. Yo, de hecho, dejaría mi presentación hasta aquí. No me daría tiempo a hacerlo, más de que no sé si me aguantarían tanto más tiempo, pero eso sería, digamos, la idea hoy de presentar esta WinArt, pensando que si después hay ese interés por hablar un poco más de cómo ir aterrizando el trabajo de investigación y el proyecto, para ir viendo el tema de la redacción, sería fabuloso, sería genial, porque bueno, no me da el tiempo, repito, pues, para hacerlo, ¿no? A nivel más o menos teórico y práctico, con los ejemplos que he puesto, nos ayuda un poco a hacerlo, ¿no? Y bueno, esta sería la bibliografía que sugiero. Algunos de ellos están por ahí en internet, son descargables y que son buenos. De hecho, aquí está este famoso libro para los colegas de Argentina, ¿no? Metodologías en contexto, que es muy interesante. También
están este libro de Los Ángeles Fernández, ¿no? En Lima, ahorita que comentaron los compañeros que están en Lima, y el primero también, bueno, de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo les agradecería mucho su tiempo, su disponibilidad, y bueno, a las preguntas sobre si habrá encuesta de satisfacción, la verdad no lo sé, ahí tendríamos que preguntar, pero agradecerles por su colaboración y su tiempo. Eh, sí, veo que el compañero, el colega Octavio García, bueno, tiene alguna cuestión. No sé si el maestro Adrián nos podría apoyar para lo de la participación. Y Sí, adelante, gracias. sí, sí, doctor, muchas gracias. Rápidamente voy a abrir el micrófono para Octavio García y su participación. Muchas gracias. Saludar cordialmente a todos nuestros apreciados colegas y apreciar su ponencia, doctor. Muchas gracias. La pertinencia de la investigación que estamos haciendo en las Américas, en contraste con la investigación en Europa. ¿Qué reflexión le merece? Y particularmente considerando los procesos que somos, un poco de contexto, muy teóricos en términos de la integración, por ejemplo, curricular y la armonización de la misma, de los programas, particularmente en América Latina, versus el proceso de Bolonia en Europa. ¿Cómo ve en una perspectiva comparada los procesos de investigación? Muchas gracias por la pregunta, era muy pertinente, incluso lo iba a comentar, solo que no hay en dónde, pero hay una cosa que a mí me sorprendía. Yo tengo ya varios años viviendo allá, recién egresado de la Facultad de Filosofía, y al menos la experiencia que he tenido personalmente, que ya después como tutor y asesor y profesor en la universidad he tenido oportunidad de verlo en otras áreas. Sí hay una carencia en la cuestión de la redacción y la investigación en los primeros niveles, ¿no? En mi facultad de filosofía, orgullosamente Nicolaita, también de Calabres, ¿no? Pero bueno, así uno lo dice, ¿no? Que lo dice así eh, por sentimiento, pero el nivel académico era alto y me parece que lo sigue siendo en relación con que se trabaja en este asunto de ir elaborando un trabajo de investigación, ya desde los primeros semestres, ¿no? Los trabajos de redacción también eran fundamentales para que se hicieran. Las reformas que se hicieron, por ejemplo, particularmente en Europa en Italia, la reducción de un año en las licenciaturas, por ejemplo, que son las famosas trienales, hacen también que o sea, el tiempo sea muy corto. En la Facultad de Filosofía eran 4 años y yo después pensé que era hasta incluso poco. Ahora lo sigo pensando que es poco para todo aquello que pues, uno debería abordar para estar bien formado, ¿no? Yo recuerdo que en la licenciatura llevábamos estos cursos de redacción de ensayos, de proyectos, ¿no? Y al final sí había todo un año de trabajo de investigación de tesis, pero uno ya no llegaba frío, ¿no? Digamos, como se dice normalmente en México, ya no llegamos fríos así. Eh, por la experiencia que he tenido también con otros colegas de otras partes de Latinoamérica, también veo que existen en Latinoamérica esta idea todavía de seguir trabajando desde los primeros semestres sobre los trabajos escritos, los ensayos, las publicaciones, ¿no? Y eso ha permitido pues también que en un futuro no llegue uno en frío pues, al proyecto de doctorado o de la tesis que uno va a realizar, ¿no? Y ese es mucho del problema que, por ejemplo, colegas míos italianos con los cuales seguí la licenciatura y la maestría se enfrentaban, ¿no? Recuerdo mucho que un profesor de filosofía de la religión nos había pedido un pequeño ensayo de 6 cuartillas, creo, 6 páginas. Y muchos de mis compañeros se quejaron porque pues, era mucho trabajo, ¿no? Y yo dije, bueno, ya en mi facultad hacíamos ensayos de 20, de 25, ¿no? Y
y pues ya traía yo todo eso, ¿no? Y estoy hablando ya de algunos años, pero aún así todavía se sigue trabajando, ¿no? Entonces creo que en Latinoamérica, hasta donde he podido ver, se sigue manteniendo esta idea de seguir fomentando la investigación, la creación de proyectos, que seguramente habrá excepciones, ¿eh? No hago una generalización, pero sí se está viendo este problema. Y en las otras facultades de la Universidad de Calabria, donde yo estoy, sí existe también este interés por recuperar esta práctica, pero por la premura de los años, que repito, son 3, me parece demasiado poco, son muchas materias, mucha carga, y no veo mucho el que exista, ¿no? Este interés por saber cómo después un estudiante realizará un trabajo de tesis, ¿no? O de investigación, ya ni digamos un proyecto. Entonces creo que en Latinoamérica, hasta ahora, en general, podemos decir que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Y repito, desde la circunstancia en la cual me encuentro, que es Italia, sí veo este grave problema, que después se enfrentan los estudiantes e investigadores futuros sobre un proyecto, ¿no? No saber cómo abordarlo, cómo tratarlo. No sé si respondí a la pregunta o si he dado en el clavo, no sé. Muchas gracias por las gracias. evocaciones y muchas gracias por las evocaciones a Ortega y Gasset, que parece que muchos de sus textos parece que fueron escritos hoy por la mañana, ¿no? Particularmente la revolución de las masas. Así es. Sí. Muchas gracias. Voy a dar voy a abrir el micrófono a Sergio Alejandro Lara para una participación. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. Una felicitación a los organizadores y por supuesto al ponente, que abordó un tema más que complejo, árido. Todo lo que es metodología y epistemología, véase desde el lado de la ciencia o del lado de la filosofía, pues es bastante árido en el sentido de que pues es muy abstracto, ¿no? Pero no por ello deja de tener concreción. Y lo que me ha llamado más la atención, pese al corto tiempo de 1 hora, escasa 1 hora, casi de manera platicada, nos expuso, nos presentó el doctor Eric Sánchez el tema tan complejo, y de eso pues tiene mucha valía, en parte pues porque pues conoce su campo de estudio, que es la filosofía, y por otro lado, pero no es fácil brincar de la filosofía a explicar cuestiones metodológicas y sobre todo con esa precisión, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que ir de lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, no vas a empezar a definir, a describir, a analizar, pero, y finalmente llegarás a sintetizar, a evaluar. Obviamente hay un nivel taxonómico ahí presente, epistemológico. Por otro lado, también es importante los ejemplos que puso, que pasó de un tema aparentemente muy científico, que lo es la vida en Marte, a meterse con cuestiones de qué pasa con el aristotelismo, y luego de repente ya estamos viendo si efectivamente predominó en la Edad Media, porque casaban muy bien sus ideas con el primer motor y otras más, ¿no? Indudablemente que es muy interesante, pero sí quisiera hacer un breve comentario de esto último que se trataba, en el sentido de que se habla de cuidado con la redacción, cuidado con la lectura. La lectura, los libros no han muerto, hay que tomarlos, y obviamente la redacción. A lo mejor el libro lo sustituyes y te vas a la pantalla, ok, pero la redacción, imposible, ¿eh? Imposible, a menos que hagas copy-paste, ¿verdad? Que tomes ahí y que lo pegues. Y esa es una carencia muy fuerte, pero muy fuerte, en la mayoría de los profesionales jóvenes de hoy en día. Precisamente, y son pocas las escuelas que en su momento
se preocupan por esto. Hablabas hace rato de los ensayos, que desde los primeros semestres hay que ir puliendo la estructura del ensayo, y no solamente la estructura, la redacción y la incorporación de términos cada vez más técnicos. Narro una experiencia en un webinar como este del Tecnológico de Monterrey, de aquí de México. Era una especialista en ingeniería, una maestraza, y nos iba a hablar de su experiencia en emplear el aula invertida. Caramba, pues, aula invertida en la universidad, por favor, y en la materia, en la carrera de ingeniería. Dios mío, qué bonito, ¿no? Pues resulta que ella es extranjera y se llevó un tremendo chasco. Dice, me sorprendí que los muchachos, seguramente eran de los primeros semestres, a lo mejor los 2 primeros años, ¿no? No tenían el hábito de la lectura y la redacción era bastante deficiente. Tuve que primero montar un taller de lectura y de redacción para poder iniciar y utilizar la metodología que yo quería de aula inversa. Y eso no acaba de pasar, no estoy hablando de hace mucho tiempo, ahora en la pandemia, hace un par de años, y en una área de las ingenierías. Bueno, felicidades, doctor Eric. No, gracias, Ojalá lo gracias por el tengamos aporte. en otra ocasión, y obviamente a Un los gusto. organizadores. Un buen Sí, un día. gusto. Gracias. Un buen día, compañero Sergio. Muchas gracias. No, al contrario, yo creo que el comentario es oportuno porque efectivamente ahora nos enfrentamos a este problema. Es decir, no solamente es el tema de las humanidades, también de las ingenierías. Es decir, alguien que quiera hacer un proyecto de investigación, cualquier que sea, pues tiene que leer algo y tiene que presentarlo, tiene que escribir, tiene que redactarlo. Y si no es claro en lo que redacta, eso va conectado en que no tiene una claridad en las ideas que tiene, no tiene un orden en las ideas. A lo mejor tienen las ideas más geniales del mundo, pero el problema es ese, que no hay esa claridad en la redacción y sobre todo que lo transmita, ¿no? Que diga, efectivamente vemos el valor que tiene el proyecto que está postulando, ¿no? O que se está haciendo. Y como decía el compañero Sergio, pues muchas veces nos encontramos con varios trabajos así, ¿no? Dice, esta redacción es demasiado perfecta como para que le haya escrito tal persona. O sea, ya uno se da cuenta de esto, ¿no? Que hay muchos trabajos que tienen esta problemática, ¿no? Entonces, pues sí, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Eric. Sin duda, siempre el diálogo que se genera en estos ejercicios de webinars es mucho más importante para enriquecer las experiencias que cada uno puede aportar, ¿no? A los temas que se vienen abordando. Y seguramente el tema pues siempre dará para mucho más. Ojalá, como lo dijo el último participante, pues pueda acompañarnos pronto y ampliar estos temas dentro de estos ejercicios de diálogo. Entonces, previo a concluir, siempre vamos contratiempo. Pues agradecer a todos la participación. Yo sé que hay algunos mensajes de felicitación, algunos mensajes que por aquí el doctor Eric seguramente les está dando Sí, cómo lectura no. a través de la plataforma. Incluso Sí. alguien pedía la presentación. Ya el doctor Eric nos indicará Sí, qué claro, será cómo lo no. viable. Bueno, pero antes de cerrar, doctor, si gusta dar un mensaje final a toda nuestra audiencia. Pues sí, pues, la verdad, muchas gracias, maestro Adrián. Agradecerles de verdad infinitamente a todos y a todas. Leo sus comentarios y durante la presentación, bueno, también algunos los leí. No me podía distraer mucho, pero de verdad les agradezco mucho sus palabras de agradecimiento y pues yo los saludo mucho y espero que podamos participar en otra webinar, como no, con mucho gusto. Pues estoy a sus órdenes para cualquier otro evento que podamos organizar aquí con la Casa de Estudios de UNICEPES, con el maestro Adrián. Y de verdad, muchas gracias a todos. Y pues no es un trabajo fácil,
pero tenemos que hacerlo. Como dicen por ahí, luego alguien tiene que hacerlo y pues tenemos que, si queremos cambiar un poco esta situación y enfrentarnos pues ahora con el problema de las redes sociales, ¿no? Y que es una ventaja, pero también una desventaja porque pues nos enfrentamos a todo este tema de desinformación, de falta pues de redacción, en fin, incluso para escribir un mensaje, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que tener en cuenta que hay mucho, mucho que hacer y de verdad, pues agradecerles a todos y a todas, y pues a sus órdenes para cualquier duda, comentario que tengan. Muchas gracias.